Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí ya para iniciar entonces la última clase de nuestro curso ETESPE de la materia de angelología. Hoy terminamos con esta maravillosa materia en la cual nos ha permitido conocer un poco más acerca de la actividad de los ángeles, ya por medio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de Lucifer o Satanás, ¿ya? Conocido, ¿verdad?, como Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, Belcebú, el dragón, etcétera. Así que vamos a la página número 12 de nuestro material, ¿ya? Y vamos a estar ya entonces entrando en esta materia. Punto número 7, Satanás. Algunas personas nos aseguran que el diablo no existe, pero después de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a la gente sencilla que se pregunte quién dirige la empresa diabólica si el diablo no está presente. Bueno, es muy común hoy, ¿verdad? Para muchas personas que se hacen llamar inteligentes o intelectuales, el no creer en la existencia de Satanás, ya el diablo. Y es justamente lo que él quiere, ya, es que la gente no crea en él, porque la gente no creyendo en él, le es más fácil entonces el trabajo, ¿verdad?, de llevarlos hacia la perdición eterna, ¿ya? Sabemos, ¿verdad? Y nos damos cuenta por las obras de Satanás de que él existe. Vemos el mal que hay en el mundo, vemos, ¿verdad?, el mal que reina en este mundo. Entonces no hay que ser muy espiritual, ¿ya?, para darse cuenta que sí existe un mal, sí existe, ¿verdad?, el enemigo de Dios llamado Satanás, el adversario. Entonces, como dije anteriormente, para la gente sencilla, para la gente común, es muy fácil decir, ¿verdad?, el diablo no existe, es un mito. Pero vemos por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, que él no es un mito, sino que es un ser que es real, al igual que Dios, ¿ya?, que existe. Amén. Y vamos a estudiar y vamos a ver aquí cómo es que se originó, ¿ya? Cómo es que de ser un ángel protector del trono de Dios, un querubín ungido, se transforma entonces en lo que es hoy, ¿verdad?, el adversario de Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su origen, ¿ya? Tenemos que leer entonces Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19. Estos dos textos, ¿verdad?, de Isaías y Ezequiel nos muestran el origen de Lucifer, ¿ya? Y cómo y por qué se transformó en Satanás. Vamos a estos textos, Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 18. Como dije anteriormente, son solo estos dos textos que nos dan a conocer su persona. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí comienza, ¿verdad?, hablando, bendito sea el nombre del Señor, aparentemente el profeta Isaías hablándole al rey de Babilonia, pero sabemos, ¿verdad?, por la información que da acá, de que, si bien es cierto, está entregando una profecía histórica para el momento, para el rey de la época, pero también Isaías se extiende hacia el pasado, ya hacia la persona de Satanás en sus orígenes. Y aquí dice, ¿verdad?, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Ya? Aquí ya tenemos una información importante. Lucero, ¿verdad?, es arrojado del cielo, cae ya de el lugar de privilegio que él tenía, cae de la gracia de Dios, ya es expulsado del cielo, ya del tercer cielo donde mora Dios, donde habita Dios, ya, y es echado hacia esta tierra, donde vivimos actualmente, ¿verdad?, los lugares celestiales. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu
corazón subiré al cielo. Aquí vemos ya entonces el por qué, ¿ya? El por qué es expulsado, el por qué es arrojado del cielo, ¿ya? Porque en su corazón, ¿verdad? Nace el deseo de ser semejante a Dios, ¿ya? De subir al cielo y colocar, ¿verdad? Su posición, su trono al lado de Dios, ser semejante a Dios, ¿ya? No es que él quería ser como Dios, él quería ser semejante a Dios, porque querer ser como Dios es una locura, nunca va a poder ser, ¿verdad? Menos una criatura creada, como lo es Lucero, ¿ya? Recordemos que Lucero y todos los ángeles fueron creados por Dios. Por lo tanto, Lucero no podía aspirar ser como Dios, sino ser semejante. Ya no estaba conforme con lo que Dios le había dado, con todas las cosas que Dios le había dado, que las vamos a ver en el Ezequiel capítulo 28, sino que él quería más. Ya entró la vanagloria en su corazón, entró la arrogancia, la altivez. Ya eh, tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ya cuando habla de la estrella de Dios, habla de ángeles. Ya él quería estar juntamente con los ángeles que están cerca del trono de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos aquí entonces que él quería colocar su trono, ya su silla al lado de Dios, ser semejante a Dios, ya en poder, en honra, en reconocimiento. Mas tú derribado eres hasta el Seol, dice, ya a los lados del abismo, ya. Entonces Dios no permitió, ¿verdad?, que eh, este ángel, este querubín llamado Lucero, o ángel de luz, eso quiere decir la palabra Lucero, ya, viniese, ¿verdad?, a querer ocupar un trono, colocar un trono a su misma altura, en su misma posición. ¿Por qué? Porque Lucero es una criatura, no es Dios, ¿ya? Ni siquiera se asemeja al Hijo de Dios, a Cristo, ya que es Dios bendito. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, es expulsado del cielo. Vamos a Ezequiel capítulo 28 que nos da más detalle, verso 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí, nuevamente, ¿verdad? Esta palabra, esta profecía tiene una doble connotación, una doble interpretación histórica en el momento. Ezequiel, ¿verdad?, le habla a un rey real, a un rey de la época llamado Tiro, pero también se extiende hacia el pasado para Lucifer, ¿ya? Y lo vamos a ver por qué. Claramente aquí se está hablando, ¿verdad?, de un ser superior que no puede ser el rey de Tiro, sino que está hablando de un ser espiritual que tiene mucho poder, y es el propio Lucifer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Ya? O sea, Lucifer era, verdad, perfecto, era una criatura, a pesar de ser criatura creada por Dios, era perfecto, lleno de, dice, sabiduría, y acabado de hermosura. O sea, tenía estas cualidades, ¿verdad? El primero era perfecto, era lleno de sabiduría, ¿ya? Todos los ángeles, ¿verdad?, son seres sabios por el hecho de vivir en el mundo espiritual. Pero Lucifer, ¿verdad?, tenía eh, un grado más de sabiduría, de entendimiento. Y eso lo vemos, ¿verdad?, porque consiguió, a pesar de que cayó la gracia de Dios, arrastrar a la tercera parte de los ángeles. O sea, tiene que haber tenido una sabiduría, ¿verdad?, un poder de palabra diferente a los demás, ¿ya? Y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios tuviste, ¿ya? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flauta. Miren las vestiduras de Lucifer, ¿ya? De todas estas piedras preciosas que las encontramos, todas estas piedras que usted menciona aquí, Ezequiel, ¿verdad?, la encontramos en el efod, ¿verdad?, del Cohen, del sumo sacerdote, ¿ya? Él tenía, ¿verdad?, este pectoral, en el pectoral, ¿verdad?, estaban todas estas piedras preciosas, ya carbunclo, topacio, jaspe. También la encontramos estas mismas piedras en
en la Nueva Jerusalén que vio Juan, ya los fundamentos de la Nueva Jerusalén son hechas de estas piedras, para que ustedes sepan. Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad?, la hermosura, lo hermoso que era este ángel, ya vestido totalmente por Dios. Dice, los primores de tus tamboriles y flauta. Aquí menciona, ¿verdad?, instrumentos. Se dice que, incluso algunos teólogos, que Lucifer fue el director de los coros celestiales, de los instrumentos, ¿ya?, de la música allá en el cielo. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. ¿Ya? Esta era la función entonces de Lucifer, proteger el trono de Dios, un querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Ya? No es que Lucifer hizo maldad, se halló maldad en él. ¿Ya? No es que allá arriba Lucifer, ¿verdad?, mató un ángel o hizo alguna, no, sino que en su corazón, lo que estaba en su corazón, ¿verdad?, Dios lo percibió, Dios lo discernió, porque Él es Dios, por mano, ¿ya? Dios vio que en el corazón, ¿verdad?, de Lucifer había maldad, había este anhelo por más, ¿ya? Esta arrogancia, esta altivez. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, ¿ya? O sea, tenía tanto cargo, ya Lucifer tenía tanto cargo, tenía tanta responsabilidad, que el corazón de él, ¿verdad?, se llenó de iniquidad y pecaste, dice. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, ¿ya? Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Mire, ojo con esto, lo que dice acá. Dios, ¿verdad? Si bien es cierto, él era un ángel de luz, ¿ya?, que iluminaba, ¿ah?, posiblemente más el trono de Dios, ¿verdad?, de lo que es, ¿ya? Cuando Dios lo expulsa, lo echa, entonces del cielo, ¿verdad?, dice que sacó el fuego que había en él. Sacó esa brillantez, ¿ya? Esa luz. ¿Por qué? Porque él cayó de la gracia de Dios. Esto es lo mismo, ¿verdad?, que cuando una persona se desvía de los caminos del Señor. Cuando está en la presencia de Dios, ¿verdad?, su rostro brilla. Hay un brillo especial. Pero cuando se aparta de los caminos del Señor, cuando se aleja, cuando cae en pecado, pierde ese brillo. Se nota inmediatamente, ¿verdad? Bueno, esto pasó, lo mismo pasó con Lucifer, ¿ya? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el origen ya de Lucifer, cómo fue creado, todas las bendiciones que tuvo en Dios, todos los privilegios, ya, pero la arrogancia, la altivez, la vanagloria hizo con que este gran ángel, ¿verdad?, cayese de la gracia de Dios. Y esto es una advertencia para nosotros los hijos de Dios, el tener cuidado con la arrogancia, el tener cuidado con la altivez, el tener cuidado con creernos más que lo otro, ¿verdad? Pensar que sabemos más que lo otro, pensar, ¿verdad?, que lo podemos hacer mejor que lo otro, ¿ya? O que estamos en un estado de superioridad a los nuestros hermanos, porque ahí, ¿verdad?, donde este espíritu luciferiano, ¿verdad?, comienza a trabajar en el corazón y nos hace caer, ¿verdad?, de la gracia de Dios, como pasó con Lucifer, ¿ya? Entonces vemos acá en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 los orígenes. La idea de un diablo de horrible apariencia, con cuerno y pezuñas, se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia, ¿ya? Esos diablos que usted ve, ¿verdad?, sentado con un tridente, ¿verdad?, feo, con cacho, eso es la mitología, ¿verdad? En la realidad Lucifer no es así. De acuerdo con la escritura, Satanás fue originalmente Lucifer, porta antorcha, según el significado literal del vocablo, o portador de luz, el más glorioso de los ángeles, pero con orgullo aspiró a ser como el Altísimo y cayó en juicio del diablo, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, ¿verdad?, el querer ser igual a Dios, la arrogancia hizo con que este ángel de luz cayese de la gracia de Dios. Y es lo que también el apóstol Pablo le advierte, ¿verdad?, a Timoteo en el capítulo 3, verso 6. Veamos, 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Dice, no un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Con respecto, ¿verdad?, a no imponer las manos con ligereza, no colocar al frente de un cargo, de una obra, a personas neófitas, a personas eh, jóvenes espiritualmente, ¿verdad? No con mucha estructura espiritual, ¿ya? Porque una persona puede ser joven pero madura, ¿ya? Pero hay personas, ¿verdad?, que aun cuando son de edad, ¿verdad?, son inmaduros, no tienen estructura espiritual. Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad?, que no coloque al cargo del ministerio, del pastorado, a neófitos, personas que puedan envanecerse, ¿verdad?, y que caigan en la condenación que cayó Satanás, ¿ya?, el diablo. Nótese el fondo de las narraciones de Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. La gente se ha preguntado por qué la narración está dirigida a los reyes de Babilonia y de Tiro, antes de informarse con respecto a la caída de Satanás. Una respuesta sería en el sentido de que el profeta describió la caída de Satanás para un propósito práctico. Algunos de los reyes de Babilonia y Tiro reclamaron para sí en forma blasfema adoración como si fueran seres divinos, ¿ya? Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor, ¿verdad?, por ejemplo, él eh, pidió para sí, ¿verdad?, adoración, ¿ya? Y mandó a hacer, dice, una estatua, y mandó que todos los pueblos ya de la tierra lo adorasen. Pero hubieron 3 jóvenes, ¿verdad?, que no quisieron postrarse delante de esta estatua, ¿ya? Y fueron echados a un horno de fuego, donde Dios los libró enviando un ángel, ¿ya? Entonces vemos que muchas veces estos reyes paganos, como el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad?, pidieron para sí, ¿verdad?, adoración, ¿ya? Y es por esa razón, ¿verdad?, que Dios usa como ejemplo al rey de Babilonia para hablar de Lucifer, ¿ya?, y al rey de Tiro. Tenemos el ejemplo también de Apocalipsis capítulo 13, verso 15, ¿verdad?, cuando la bestia levanta una estatua de él en el templo y exige adoración. Esto va a ser en el futuro, durante la gran tribulación. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que a veces los reyes caen en este pecado de Lucifer, de arrogancia, de altivez, y exigen para sí adoración. Los césares en el pasado, en la época de Roma, ¿verdad?, decían que eran dioses y exigían ser adorados. Y de hecho había mucha gente, ¿verdad?, que les prendía incienso a los césares, ya, porque decían que eran dioses. Dice, hicieron de sus súbditos juguete de su despiadada ambición. Es por eso que Dios usa como ejemplo, entonces, como dije anteriormente, al rey de Babilonia y al rey de Tiro, como un símil, como una similitud de estos reyes con Lucifer, con Satanás, ¿ya? Dice, para advertir a los tales, los profetas inspirados de Dios descorrieron el velo del pasado lejano y presentaron la caída del ángel rebelde que dijo, seré semejante al Altísimo, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, el profeta usa entonces ejemplos de reyes pasados para también traer a colación, ¿verdad?, o traer al presente, ya el ejemplo, ¿verdad?, de Lucifer también en el pasado, que quiso ser, ¿verdad?, como Dios, quiso ser adorado como Dios y finalmente es expulsado del cielo. La lección era la siguiente: si Dios castigó el orgullo blasfemo de este ángel elevado, no dejará de castigar a cualquier monarca que se atreva a usurpar el lugar de Dios. ¿Ya? Nótese de qué manera Satanás trató de infectar a nuestros primeros padres con ese espíritu, ¿ya? Entonces, vemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando Satanás, ¿verdad?, se le aparece ya a Eva y trató de infectar con este mismo espíritu de él a Eva. Y de hecho, pues, en cierto modo lo consiguió, porque vemos que Eva cayó, ¿verdad? Fue engañada. ¿Ya? Le dijo, serás semejante al Altísimo, serás tan sabia como el Altísimo. ¿Ya? Entonces, en cierto modo, Eva, ¿verdad? Por decirlo así, traspasó la línea. ¿Ya? Pero inmediatamente Dios en su sabiduría, ¿verdad?, colocó una enemistad entre la mujer y la serpiente y Satanás. Porque de la mujer, la misma mujer que había conseguido engañar, ¿verdad?, en el principio, a la misma mujer Dios usa para traer al Mesías. ¿Ya? Nótese de qué manera el orgullo y la ambición frustrada le consumen aún de manera que desea ser adorado, como Dios de este siglo.
¿ya? O sea, Satanás, ¿verdad? O Lucifer quedó con la bala pasada, como se dice, con la espina, ya metida. ¿Por qué? Porque él hasta hoy, exige adoración, quedó frustrado, ¿verdad? Porque no lo consiguió hacer en el cielo. La rebelión que él tenía pensado, ¿verdad? Colocarse en el lugar de Dios, ser semejante a Dios, ¿ya? No lo consiguió. Entonces, él, ¿a quién vino a afectar acá? ¿A quién vino a perseguir? Al hombre, creado por Dios, ¿ya? Y él exige acá, ¿verdad? En este mundo, adoración como si fuese Dios. Lo trató de hacer delante del propio Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús. Vamos a Mateo, en la tentación, Mateo capítulo 4, ¿ya? Mateo capítulo 4, verso 9 dice, y le dijo, todo esto haré si postrado me adorare. Así que le mostró todos los reinos del mundo a Jesús en una visión, ¿verdad? Y le dijo, póstrate, ¿verdad? Y te daré todo esto, ¿ya? Todo esto te daré, dice, si postrado me adorare, ¿ya? Entonces, vemos que Satanás todavía exige eh, que se le adore, desea, anhela, ¿verdad? Que se le adore como Dios. Y 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice que Satanás, ¿verdad? Es el Dios de este siglo, ¿ya? Realmente él es el Dios de este siglo, ¿ya? Sabemos que Cristo reina en los corazones, pero no estableció aún un reino físico. Su reino es espiritual, pero el Dios de este siglo, ¿verdad? Es Satanás, ¿ya? Satanás domina sobre la política, Satanás domina sobre los reinos, sobre las decisiones que toman los hombres. Ojo con esto, porque él es el Dios de este siglo. A veces nosotros decimos, ¿por qué hoy este político tomó esta decisión? ¿Por qué en el Congreso se están aprobando estas leyes aberrantes? Y decimos, ¿cómo puede ser que personas tan inteligentes? Porque quien está detrás de ellos es el Dios de este siglo. ¿Quién está detrás de la Agenda 2030? ¿Quién está detrás, verdad, de la agenda sexual que se quiere imponer a nivel mundial? El otro día escuchaba, ¿verdad?, una agenda ONU, de la ONU, que querían despenalizar, ¿verdad?, las relaciones sexuales entre adulto y niño. O sea, imagínense, ¿ya? Que no fuera penal, que no fuera penalizado. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? El Dios de este siglo. Una ambición que será transitoriamente satisfecha cuando se encarne en el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Sabemos que ahí él durante un tiempo, ¿verdad? Durante la gran tribulación, principalmente en los 7 años, él va a gobernar sobre la humanidad. ¿Ya? Va, por decirlo así, durante los 3 años y medio finales, va a exigir adoración y muchos en la tierra se van a postrar delante de él. Va a haber un remanente fiel que no, ¿verdad? Que va a ser perseguido, que va a morir por Cristo. Pero la mayoría de las naciones se van a postrar delante de él. Entonces, en cierto modo, va a satisfacer esa necesidad que él tiene de ser adorado como Dios. ¿Ya? Como castigo por su maldad, Satanás fue arrojado del cielo junto con un grupo de ángeles que se habían plegado a su rebelión. ¿Ya? Bueno, Apocalipsis 12:7, vamos allá, veamos. Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Vamos a ver ese versículo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ya? Miguel, este arcángel, ¿verdad? Llevando las huestes celestiales, los ángeles buenos luchando contra el dragón. ¿Ya? Pero no prevalecieron, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, expulsado ya del cielo, Satanás. ¿Ya? Porque no pueden haber dos dioses, por hermano. Dios no permitió, ¿verdad?, que él ni siquiera quisiese, ¿ya?, colocar su trono al lado de él. Hay solamente un Dios y por eso es arrojado y arrastra la tercera parte con los ángeles. Entonces, como castigo, es arrojado del cielo y cuando es arrojado trató de hacer de Eva una aliada, pero Dios frustró el complot y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis capítulo 3, verso 15. Es lo que yo le decía anteriormente. ¿Ya? Existe esta enemistad entre la simiente de Satanás
y la simiente de la mujer. El carácter de Satanás. Su carácter. El carácter de Satanás está indicado por los nombres y títulos por medio de los cuales es conocido. Pasamos a conocer el carácter, ¿verdad? Del comportamiento del diablo a través de sus nombres. Satanás significa literalmente adversario y presenta sus intentos perniciosos y maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios, ¿ya? O sea, llevarle la contraria a Dios. Luchar en contra de los propósitos de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que trató de luchar contra Dios y ha tratado de luchar contra Dios desde Génesis ya en adelante. Hemos visto cómo ha tratado de oponerse a los propósitos de Dios. Su oposición se manifestó especialmente en sus intentos de obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida, de la cual debía venir el Mesías, una promesa predicha en Génesis 3:15, ¿ya? Y desde el comienzo mismo ha persistido en este esfuerzo. Caín, el primer hijo de Eva, era del maligno y mató a su hermano, ¿ya? Primera de Juan 3:12. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, un intento de Satanás, ¿ya?, de frustrar esta promesa que Dios había hecho, de que de la simiente de la mujer vendría uno que pisaría en la cabeza del diablo. Entonces Satanás dijo, yo me voy a adelantar, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Voy a hacer con que Caín, ¿verdad?, mate a su hermano y así se corta entonces la descendencia, ¿ya? Y nos viene el Mesías prometido, ¿ya? Pero luego nace Set, ¿verdad? Y a través de la descendencia de Set, entonces viene Jesús. Pero varias veces vemos, ¿verdad?, que Satanás trató de frustrar. Otro ejemplo tenemos, ¿verdad?, el faraón cuando manda a matar a todos los niños, ¿ya? El diablo, detrás de esa orden, ¿verdad?, el diablo. Satanás, el adversario, tratando de con que el Mesías no naciese. Lo vemos también en el caso de los días de Jesús, el rey Herodes, ya cuando mandó a matar a los niños, tratando también, ¿verdad?, de matar a Jesús, ya cuando era bebé. Dios le dio a Eva otro hijo, Set, que se convirtió en la simiente señalada por medio de la cual debía nacer el libertador de la tierra. Pero el veneno de la serpiente operaba aún en la raza, y en el decurso de los años, la línea de Set cedió a influencias malignas y se produjo su deterioro. Todo ello se dio como resultado de esa condición de maldad universal que provocó el diluvio, ¿ya? Claro, de la línea de Set, de la línea pía, ¿ya? De Set, ¿verdad?, que servía a Dios. Vemos que en el capítulo 6 entonces la tierra se corrompe y la línea pía de Set, ¿verdad?, se une con la descendencia de Caín. Dice que las mujeres, los hijos de Dios, ¿verdad?, los hijos de Set, tomaron las hijas de los hombres, o sea, a las hijas de Caín, y la línea se corrompió, pero hubo alguien que se mantuvo fiel, ya en esa época. Hubo alguien, un remanente que se mantuvo fiel, que fue Noé y su familia. Ya, yo siempre digo que Dios trabaja con remanente. Dios no trabaja ni oye las multitudes. Dios no se deja impresionar con multitudes ni trabaja con multitudes. Dios siempre trabaja con remanente. Usted lo puede ver esto en la Biblia. Dios no trabaja con multitudes. Jesús cuando vino a la tierra vino a 12. Comenzó con 12. ¿Ya? Entonces, amado hermano, el Señor, ¿verdad?, no trabaja con multitudes ni da oído también a las multitudes. ¿Ya? Entonces, esta familia, ¿verdad?, se salva. Noé se salva con su familia. Construyen una arca donde se salva él y los animales escogidos por Dios, ya, 2 de cada especie. Entonces, y se vuelve a repoblar la tierra. Pero vemos los intentos entonces de Satanás de frustrar los planes de Dios. Por algo se llama el adversario. Tenemos otro nombre que nos muestra el carácter. Diablo significa literalmente calumniador. A Satanás se lo denomina así porque calumnia tanto a Dios como al hombre. Ya, o sea, acusa. Es un acusador, es un calumniador. Veamos Job capítulo 1, verso 9. Vamos allá. Job capítulo 1, verso 9. Todos conocemos la historia de Job, ¿ya? Versículo 9 dice, el 9. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición.
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la calumnia del diablo aquí? Es que Job servía a Dios por interés, de balde. ¿Ya? O sea, Job servía a Dios porque era interesado. Esta era la calumnia que eh, Satanás levanta contra Job. ¿Ya? Job te sirve porque tú lo bendices, porque tú lo has cercado. Mire que había un muro de fuego. eh, Aquí el texto, ¿verdad?, nos da a entender de que había un muro de fuego alrededor de la casa de Job, de la familia de Job, de los hijos de Job, el cual Satanás no podía pasar si no tenía la autorización de Dios. ¿Ya? No podía, porque Dios lo había cercado, dice. Y esto es una realidad. Dios nos cerca, Dios nos protege. Mientras nosotros nos mantenemos fiel buscando a Dios, ¿verdad? Dios nos protege, Dios nos cerca. ¿Ya? Pero la calumnia era que Job servía por interés, pero quedó demostrado que no. Job no servía a Dios por lo que Dios le daba. Job servía a Dios por lo que él era. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que le sirvamos no por lo que Él puede dar, por la casa que me puede dar, por el auto, por el trabajo. No, yo sirvo a Dios por lo que Él es, porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Otro nombre, destructor, es el pensamiento indicado por el vocablo griego apolión y el hebraico abadón, ¿ya? Lleno de odio contra el Creador y sus obras. El diablo quiere establecerse como Dios destructor, ¿ya? O sea, él viene para destruir. Jesús lo dijo, ¿verdad? Satanás viene para matar, robar y destruir. Él es el destructor. Serpiente, la serpiente antigua, que se llama diablo, Apocalipsis 12:9. Todo esto nos hace recordar a aquel en el pasado empleó la serpiente como instrumento para provocar la caída del hombre. ¿Ya? Se le llama la serpiente antigua. La primera, ¿verdad? La primera serpiente que el diablo usó para tentar a Eva y hacerla caer. Después tenemos otro nombre, el tentador. Mateo capítulo 4, verso 3 dice, tentar significa literalmente poner a prueba. Y el término se emplea a sí mismo en relación con el trato de Dios, pero mientras Dios prueba al hombre para su bien, para purificar y desarrollar su carácter, Satanás lo tienta con el malvado intento de destruirlo. Ahí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Dios, ¿verdad?, cuando prueba al hombre, lo hace para hacerlo crecer, elevarlo, ¿ya? Moldearlo, trabajar en la vida de él, aumentar su fe. En Génesis 22:1 dice, Jehová probó a Abraham, cuando Dios le pide, ¿verdad?, que sacrifique a Isaac. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham, la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. Y Abraham pasó la prueba, tranquilo, ¿ya? Pero Satanás cuando tienta, cuando prueba, lo hace para destruir. Vemos cuando Satanás, ¿verdad?, tentó a Jesús en el desierto. ¿Lo hacía con qué propósito? De hacer caer al Hijo de Dios, de destruirlo. ¿Ya? Entonces, hay una gran diferencia. ¿Ya? Mientras uno prueba, ¿verdad?, para elevarnos más, para hacernos crecer espiritualmente, el otro lo hace para destruirnos. Príncipe y Dios de este mundo. ¿Ya? Juan 12:31, 2 Corintios 4:4. Estos títulos sugieren su influencia sobre la sociedad organizada parte de Dios, el mundo. Todo el mundo está puesto en maldad, está en las garras del malvado y está animado de su espíritu. Por eso que todos los días en las noticias vemos tragedias, por eso que todos los días en las noticias vemos muerte, infidelidad, descontento. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo es Satanás y el espíritu que opera en este mundo es del príncipe de este mundo, Satanás. Ahora, ¿cuál va a ser su destino final? ¿Ya? En el principio Dios predijo y decretó la caída del poder que había causado la caída del hombre. ¿Ya? En Génesis 3:15, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad?, que él será lanzado. O sea, perdón, que la serpiente, ¿verdad?, sería herida en la cabeza. ¿Ya? Y la humillación de la serpiente hasta el polvo fue un cuadro profético de la degradación final y derrota de esa serpiente, el diablo. La carrera del diablo ha sido directamente hacia abajo. Fue arrojado del cielo al comienzo durante la tribulación. Será arrojado del cielo a la tierra durante el milenio.
será puesto en el abismo preso y después de 1000 años será arrojado en el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Vemos ahí entonces que va a ser atado por 1000 años. Apocalipsis, ya, capítulo 12, verso 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ya? Vamos a ver otro texto más que habla de que Satanás será atado ya con una cadena. Eh, Vamos a ver este texto. Está en, al tiro le digo el texto, está en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver. Apocalipsis 21 dice: vi un ángel que bajaba del cielo y llevaba en la mano la llave del abismo y una gruesa cadena. Apresó al dragón, la antigua serpiente, es decir, al diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿Ya? Sea al principio del milenio, cuando Cristo establezca su reino acá en la tierra, será atado por 1000 años. Luego será suelto y arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. ¿Ya? Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego juntamente con Satanás, el diablo. ¿Ya? Entonces, esta es la derrota final de Satanás, su destino final. ¿Ya? Será arrojado. ¿Ya? El diablo literalmente será arrojado, ¿verdad?, al lago de fuego. Bien, punto número 8. Los espíritus malvados. Vamos a hablar acá entonces de los ángeles caídos y de los demonios. ¿Ya? Ángeles caídos. Los ángeles fueron creados perfectos, intachables, y al igual que el hombre fueron dotados del poder de elegir. Bajo la dirección de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron arrojados del cielo. ¿Ya? Hubo ángeles entonces que se rebelaron juntamente con Satanás contra Dios, ¿verdad? Y fueron arrojados del cielo. ¿Ya? Y eso lo encontramos en segunda de Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿ya? Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás. El pecado por el cual Satanás y sus secuaces cayeron era el orgullo. Algunos han pensado que el motivo de su rebelión fue la apelación de la futura encarnación del Hijo de Dios y la obligación de adorarle. ¿Ya? Algunos piensan, algunos teólogos dicen, ¿verdad?, que Satanás, al conocer, ¿verdad?, que en el futuro Jesús iba a ser enviado a la tierra para morir por los hombres y luego iba a ser exaltado, Satanás sintió envidia, ¿ya? Y por eso quiso asegurar un lugar al lado de Dios, para no tener que adorar al Hijo de Dios, ¿ya? Pero es una especulación, ¿verdad? No sabemos si es así. La habitación actual de los ángeles malos, según la Escritura, es parcialmente en el infierno y parcialmente en el mundo, en especial en el aire que nos circunda. ¿Ya? O sea, Satanás opera en los lugares celestiales, ¿ya? Y hay otra parte que está en el infierno, ¿ya? O sea, tenemos dos lugares donde operan estos ángeles caídos: en el infierno y arriba de nuestras cabezas, los lugares celestiales, ¿ya? Dice: al atrapar al hombre en los lazos del pecado, han adquirido gran poder sobre él. Este poder ha sido destruido en lo que respecta a aquellos que son fieles a Cristo por la redención que Él ha logrado. ¿Ya? Entonces, muchos de estos ángeles, ¿verdad?, que cayeron y se transformaron mucho en demonios, ¿verdad?, hoy afectan al hombre, hoy atacan al hombre. ¿Ya? Vamos a Efesios capítulo 6, verso 11. Vamos a ver. Abramos nuestra Biblia. Efesios capítulo 6. Veamos lo que dice ahí. A partir del verso 11 dice, del 10 vamos a leer, del 10. Dice:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, dice, y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, hueste espiritual de maldad en las regiones celestiales, dice. ¿Se da cuenta? O sea, Satanás, ¿verdad? Y sus demonios, sus ángeles, ¿verdad? Operan sobre nuestra cabeza, en los lugares celestiales. ¿Ya? Ese es el lugar de operación de Satanás. Pero este poder ha sido destruido para aquellos, ¿verdad?, que son fieles en Cristo. Por eso Pablo nos manda a fortalecernos en el Señor y a vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. ¿Ya? Dice, los ángeles nunca han sido abarcados por la promesa de redención, pero el infierno ha sido preparado para su castigo eterno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los ángeles no son redimibles. ¿Ya? O sea, Cristo no murió en la cruz por los ángeles, Cristo murió por la humanidad para redimir a la humanidad. Los ángeles que ya cayeron con Satanás no van a ser redimidos ni perdonados. El origen de los demonios. El origen de los demonios libres. Los demonios y ángeles caídos son lo mismo. Para comprender el origen de los demonios libres, es necesario reconocer que los demonios y los ángeles caídos son uno y los mismos, más bien que dos categorías separadas de seres. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Cuando los ángeles cayeron, ¿verdad? Por decirlo así, sufrieron una metamorfosis, ¿ya? Que finalmente se transforman, entonces pierden su hermosura, como dije anteriormente, ¿verdad? Y se transforman en demonios. La misma relación con Satanás. La primera evidencia es que ambos demonios y ángeles caídos tienen una relación similar con Satanás. Esta relación se destaca en cuatro maneras. Primero, Satanás, quien es un ángel llamado el príncipe de los demonios. ¿Ya? O sea, es quien comanda y quien tiene una relación, ¿verdad?, con los demonios. En su origen, ¿verdad?, él tenía relación él era encargado de los ángeles. Era un querubín, ¿verdad?, encargado del trono de Dios y tenía a cargo ángeles. Y esos mismos ángeles que se rebelaron con él, ¿verdad?, hoy están a cargo de él como demonios. ¿Ya? Mateo capítulo 12, verso 24. Vamos allá. Mateo 12, 24. Dice, veamos lo que dice. A ver, dice: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ya? Los mismos fariseos reconocían que Satanás es el príncipe de los demonios. Y los demonios, como dije anteriormente, son los ángeles que cayeron con Satanás. Ese es el origen de los demonios. La Sagrada Escritura no describe el origen de los demonios. Esa cuestión parece ser una parte del misterio que rodea el origen del mal. Pero el texto sagrado testifica con claridad meridiana con referencia a su verdadera existencia, su actividad. En los evangelios los vemos como espíritus sin cuerpo que entran en el hombre, de quien se dice luego que tienen dominio. En algunos casos, más de un demonio fija su residencia en la misma víctima. ¿Se acuerdan del Gadareno? Dice que él tenía una legión de demonios. ¿Ya? ¿Y una legión cuánto es? Una legión era casi 6.000 soldados. O sea, por esa razón, ¿verdad?, el Gadareno no podía ser atado. Por esa razón, ¿verdad?, el Gadareno tenía una fuerza descomunal. No podía ser sujeto ni con cadena. Porque no había solo una potestad, había muchas potestades, muchos demonios. Y es por esa razón, ¿verdad?, que muchas veces las personas en una primera sesión de liberación no quedan liberadas, sino que necesitan de varias y a veces de meses para ser liberadas porque son muchos demonios. Necesitan también, ¿verdad?, los demonios cuerpos para poder movilizarse y para encontrar descanso, según las escrituras. ¿Ya? ¿Ah? La Biblia dice que cuando viene el Señor, ¿verdad?, barre la casa, ¿ya? Y el demonio sale y anda por lugares secos buscando descanso, dice. Pero luego vuelve a esa casa y si la encuentra vacía, la vacía, ¿verdad?, vuelve y trae otros 7 más. Y el estado de esa persona viene a ser peor. ¿Ya? Entonces ellos necesitan cuerpos para movilizarse, para vivir. Hay demonios a veces que habitan en casa, que se alojan en casa, a veces se alojan en animales o en personas. ¿Ya? La morada de demonio en el hombre provoca en este locura, epilepsia y otras enfermedades relacionadas principalmente con el sistema mental y nervioso. Lo que pasaba con el Gadareno.
¿ya? O a veces nosotros vemos en la calle personas enajenadas, personas, ¿verdad?, que viven en la calle, hediondas, no se bañan, son agresivas, ¿ya? Y el mundo lógicamente dice, no, es una persona enajenada, es una persona que tiene problemas mentales, pero muchas veces no, hermano, a veces son demonios. La persona que está bajo la influencia del demonio no es de ella, dueña de sí misma. El mal espíritu habla por medio de su boca o lo deja mudo a voluntad. Lo lleva donde quiere y por lo general lo emplea como instrumento suyo, impartiéndole a veces para ello poder sobrenatural. ¿Ya? O sea, a veces, ¿verdad? Los demonios imitan hasta los dones espirituales. ¿Se acuerdan en la divina? Cuando Pablo arroja el espíritu de esa mujer que tiene un espíritu de pitón, de pitonisa, ¿verdad? De divina, ¿ya? Es porque Satanás le da también a los suyos, a quienes la adoran, le siguen, ¿verdad? Dones, le da dones, parecidos a los que da el Espíritu Santo, de adivinación, para ver el futuro, ¿ya? Etcétera. Incluso para hacer sanidades, ¿ya? Pero el diablo nunca puede hacer una sanidad como Dios, porque el diablo sana a la persona de algo, ¿verdad? Pero la deja enferma de otra cosa. No hace una obra completa como Cristo, ¿ya? Muy bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí, entonces, con este estudio de Los Ángeles, esperando que haya sido de mucha bendición, edificación. Escuchen los videos, estudien el material, porque las preguntas van a salir tanto de los videos como del material. Shalom Ubrajá, paz y bendición.